José Arcadia Limón nació en el año de 1908. A sus 7 años, siendo apenas un niño, emigró con sus padres a los Estados Unidos, obligado por la situación que en 1915 sacudía a todo México. Los años en que la lucha revolucionaria se generalizó y los enfrentamientos faccionales alcanzaron una violencia inusitada, cuyos efectos, como nunca antes, se sintieron en México, desde donde la situación general del país no tardó en interpretarse como de profunda crisis y peligrosa desorganización. Cautivado por un espectáculo de danza, Limón ingresó en la escuela de Doris Humphrey y Charles Whitman en 1929 y debutó al poco tiempo en la compañía de sus maestros. Poco tiempo después, la fama de buen bailarín lo hicieron formar su propia compañía y posteriormente la técnica llamada Limón por sus bailarines y discípulos. En esta compañía realizó grandes obras de arte dentro de la danza, haciéndose famoso en el extranjero y siendo uno de los primeros varones bailarines que tomaban la batuta en la danza moderna. Es importante señalar que la primera danza para grupo que Limón creó para su compañía fue en 1949 La Malinche, con un tema mexicano, basada en la historia de la amante y traductora de Hernán Cortés. Con frecuencia Limón se inspiró en temas mexicanos, tratando de exponer y educar al público estadounidense sobre la historia y la cultura latinoamericana. En 1951, el artista mexicano Miguel Covarrubias, entonces director de la Academia de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, invitó a Limón a la Ciudad de México, donde fue recibido como un gran artista y pudo codearse con las más destacadas figuras del ámbito cultural mexicano. Hacía 35 años que había abandonado el país. En este periodo, Limón creó varias danzas con música de Carlos Chávez y escenografía de Covarrubias. Una de ellas se basó en Los Cuatro Soles, una pieza sinfónica masiva sobre el mito azteca de la creación. En 1972, José Limón fallece rodeado de fama en el extranjero y México, dejando un legado como artista incomparable y reconocible. En Sinaloa, en esta época ya se empezaba a formar los grupos de danza moderna, y sin duda José Limón era fuente de inspiración para los artistas sinaloenses, que empezaban a mover la cultura artística del estado. Así como en Sinaloa, también en México José Limón era un artista ejemplo para los que hacían danza, pues pronto se empezó a practicar su técnica, a remontarse sus obras coreográficas y a seguir con el legado que Limón desde el extranjero había aportado a México. En Sinaloa se inició años más tarde, en 1986, en medio de un movimiento cultural artístico relevante, con compañías estatales y escuelas de danza que llevaban su nombre, y en donde se seguía practicando su técnica como base para la danza moderna, el Festival Internacional José Limón. Este dirigido por el bailarín y coreógrafo mexicano Héctor Chávez, quien era pionero en Sinaloa de todo el movimiento Limón. Este festival pronto ganó la fama y cobijo de grandes compañías de danza en México y el extranjero. Estas compañías presentaban su arte en todo el estado de Sinaloa, compartiendo con el pueblo sinaloense las visiones culturales por medio de sus coreografías, pues los temas que en ellas se abordaban eran precisamente con los que Limón creaba coreografías, un reflejo de lo que pasaba en sus países, su cultura. Hola, buenas tardes. Como ya pude ver dicho la historia, para mi patrimonio cultural de Culiacán, Sinaloa, escogí a José Limón Arcadia. Él es un bailarín y coreógrafo que nos ha dejado mucho para todos, y siendo de Culiacán, Sinaloa, pues qué mejor que agarrarlo como patrimonio cultural, porque es un artista que ha dejado demasiado para los sinaloenses y para todo el mundo en general. Es por eso que lo considero un patrimonio cultural, un patrimonio multicultural. Aquí estamos viendo la compañía José Limón, que radica en la ciudad de Nueva York, una de la multiculturalidad. Esta compañía alberga bailarines de muchas nacionalidades y diferentes culturas. Así como en Nueva York, como en la compañía Limón, también en Culiacán, en la escuela, y todos los que practicamos la técnica Limón, todos los que se acercan a las galerías a conocer la vida y obra de José Limón, son diferentes, de diferentes culturas, gente que comparte en el extranjero también la vida y obra de José Limón para sus técnicas de danza como en México.